¿Deben los cristianos obedecer el Antiguo Testamento? Es que esto es una pregunta muy subjetiva y muy general, porque el Antiguo Testamento está desde lo que es el libro de Éxodo hasta el libro de Malaquías. También dentro de lo que es el Antiguo Testamento encontramos el trato de Dios con Adán y Eva, el trato de Dios con Noé, el trato de Dios con Abraham, el trato de Dios con Moisés, y con ese mismo trato de Moisés es el trato con el pueblo de Israel, dado a Moisés en un compendio de leyes, 613 leyes, para que el pueblo de Israel pudiese caminar conforme a estas leyes, que era la voluntad de Dios para la formación del pueblo que Dios quería establecer sobre la faz de la tierra. Entonces es muy abierto decir, debemos obedecer el Antiguo Testamento. Yo pienso, mis amados, que nosotros tenemos que obedecer lo del Antiguo Testamento que está ratificado en el Nuevo Testamento. Repito, yo soy de la opinión que nosotros tenemos que obedecer lo del Antiguo Testamento ratificado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento encontramos lo que es la doctrina de la Iglesia, la cual no está establecida en el Antiguo Testamento. Entonces, aquellos puntos del Antiguo Testamento que nuestro Señor Jesucristo o los apóstoles consideraron a bien establecerlos en la doctrina apostólica, entonces eso es de estricto cumplimiento para la Iglesia. Digo para la Iglesia porque la Biblia es la palabra de Dios escrita para la Iglesia. Tiene aspectos generales donde le habla al mundo, pero más que todo en el concepto de que se arrepientan y se rindan al señorío de nuestro Señor Jesucristo. De ahí todo es específico para la Iglesia, cuál debe ser su comportamiento, cómo debe de actuar la Iglesia, cómo debe de adorar. Bueno, ahí está todo lo que usted necesita como Iglesia de Cristo Jesús. Entonces, en eso sí estamos totalmente de acuerdo en hacer aquellas cosas que están establecidas dentro de lo que es la doctrina apostólica, que es el fundamento de la Iglesia, cuya piedra angular o principal es Cristo Jesús. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos habla ya de guardar el sábado, se nos habla de que allá era una obligación circuncidarse, tanto como guardar el sábado, que la Iglesia son cosas que no las practica, porque no son mandamientos o leyes para la Iglesia. El sacrificio de animales quedó abolido porque vino Jesús y se ofrendó a sí mismo en sacrificio vivo a Dios, y desde ese entonces cesaron los sacrificios dentro de lo que es el pueblo de Dios, o específicamente la Iglesia. La Iglesia está formada por judíos o hebreos convertidos a Cristo Jesús, más el pueblo, los gentiles, convertidos también a Cristo. De ambos pueblos Dios hizo uno solo, que es la Iglesia de Cristo Jesús. Entonces la Iglesia no está caminando bajo ningún precepto estricto de lo que es la ley de Moisés o la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel, pero sí la Iglesia camina sobre los mandamientos establecidos por nuestro Señor Jesucristo, que por si usted no lo sabe son más de 100 mandamientos, dados unos específicamente por nuestro Señor Jesucristo y otros
por medio de los apóstoles, donde ellos recomiendan que la iglesia debe hacer tal o cual cosa. Entonces, esa es la nueva ley que está para la iglesia, la ley de Jesucristo. No es estrictamente los 613 mandamientos que Dios estableció para el pueblo de Israel, son totalmente diferentes. Algunos, pues, o la mayoría de ellos, o casi todo, Jesús dijo que la ley se podía resumir en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, haciendo esto, pues prácticamente estás cumpliendo la ley. Pero nosotros no es que tratamos de cumplir la ley como para obtener salvación o tratar de mantener una relación puntual con Dios. No, nosotros tratamos de vivir, de llevar una vida agradable a Cristo Jesús, porque somos personas agradecidas con Dios por medio de Jesucristo, por lo que Él hizo, por lo que hace y por lo que hará. Entonces estamos agradecidos, y no es que andamos pensando que tenemos que cumplir esto de la ley y que de esa forma mantener una relación. No, nosotros hacemos las cosas sin pensarlas. Amamos al prójimo porque no le deseamos mal a nadie. Cuando podemos ayudar, ayudamos, que eso es uno de los mandamientos. Y tratamos de poner a Dios en primer lugar en todas nuestras acciones, en nuestra vida. Dios ocupa el centro de nuestra vida. Lo demás queda relegado a un segundo término. Pero no estamos pensando de que tenemos que purificarnos, de que tenemos que hacer todo estricto, tal como Dios se lo ordenó al pueblo de Israel. Creemos que debemos de caminar en santidad sin estar pensando de que por cada cosita que nosotros hagamos Dios nos va a estar dando un premio o un regalito, porque no caminamos con ese sentir, sino que lo que queremos es agradar a Dios y que Él sea exaltado en cada una de nuestras acciones. En el Antiguo Testamento se practicaba lo que era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. El que a hierro mata, a hierro muere. Cosa que ya para nosotros, para la iglesia, esto no lo podemos aplicar, pues uno de los mandamientos de Jesús es este, y dijo, leíste que está escrito, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su hermano, o lo insulta, o hace un atropello contra su hermano, ya cometió un homicidio. Ven, las demandas de Jesús son mucho más fuertes. En el caso del adulterio, Jesús dijo, oíste que está escrito, no adulterarás, pero yo os digo que todo aquel que ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. O sea, las demandas de Jesús son más exigentes. Pero en la ley, a la pareja que la hallaban en franco adulterio, los agarraban, los sacaban del campamento y los mataban, los apedreaban. Cosa que para la iglesia el mandamiento es otro, porque nosotros no estamos como iglesia facultados para quitarle la vida a nadie en nombre de Dios. La iglesia tradicional en la Edad Media practicó lo que era la Inquisición, y decía la Santa Inquisición, donde asesinaban a gente que no tenían los mismos criterios de fe que ellos. Mataban en nombre de Dios. Los reyes, estos reyes católicos, se iban a las guerras, a las cruzadas, para tratar de convencer a los demás pueblos, por medio de las armas,
e imponerles una religión. Eso Dios se lo había ordenado al pueblo de Israel, pero en un plan de conquista de tierras, de eliminar a los enemigos de Israel. Para la iglesia son otros los mandamientos, de amar aún a aquellos que nos maldicen, aquellos que son nuestros enemigos. Quizás no nos demos cuenta si tenemos enemigos, porque como uno no anda tratando de andar fabricando problemas, pero quizás hay alguien que no nos quiere y que en el fondo sea un enemigo nuestro, pero nosotros no vamos a pagarles con la misma moneda, porque en vez de desearles un mal, más bien deseamos que Dios los bendiga y que Dios trate con sus vidas, que Dios los convierta de sus malos caminos. Entonces, en este sentido, mis amados, nosotros no estamos obligados a cumplir lo que está escrito en el Antiguo Testamento, porque ahora tenemos una relación con Dios, ya no por obras, ya no por el hacer, sino que por el creer. Las tres columnas vertebrales de nuestra vida para una perfecta relación con Dios son cosas que no se ven ni se tocan. Miren, la fe. Nos acercamos a Dios por medio de la fe, en amor y con gratitud. Fe, amor y gratitud. Entonces, en ese sentido, manteniendo nosotros esta relación con Dios por medio de la fe, del amor y de la gratitud, es una relación perfecta. Y Dios se agrada ya de todo lo demás, porque quiere decir que si tenemos ese cuidado, todos nuestros actos van a ser agradables delante de Dios. Porque nadie que diga que tiene una comunicación cerquita con el Señor va a andar haciendo lo malo o pensando en hacer lo malo. En la Biblia dice en Hebreos 10:28, refiriéndose a la ley, que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, lo mataban. Imagínense si nosotros estuviéramos obligados a cumplir la ley, ya no estuviéramos vivos, ya nos hubieran matado, porque ¿quién es aquel que puede cumplir la ley? Si el escritor Santiago, en Santiago 2:10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Entonces es imposible para el hombre, para el ser humano, cumplir la ley. Por eso Dios ordenaba al gran sumo sacerdote que hiciese un sacrificio anual por los pecados del pueblo de Israel, y de esa forma Dios cubría los pecados de este pueblo. Ahora nadie anda sacrificando animales, nadie sacrifica corderos, palominos, tórtolas, machos cabríos, toros. Nadie riega sangre para expiar sus pecados, puesto que entendemos, porque la Biblia lo dice y lo confirma, que Jesús ya hizo un solo sacrificio y este sacrificio es para siempre. Entonces hay que ser cuidadosos. Miren, toda la Biblia es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Dios inspiró por medio del Espíritu Santo a todos los escritores bíblicos, pero no todo lo que está en la Biblia es de aplicación para la iglesia. No todo lo que está contenido en la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, es para mi vida. No, porque lo que estábamos apuntando anteriormente. Miren, si aquí en la Biblia Dios le prohibía a los sacerdotes
que incluso no podían tocar un muerto porque se volvían inmundos. Tenían una serie de restricciones, cosa que ya no sucede con nosotros, la iglesia. Entonces, hay cosas que eran estrictamente para la clase sacerdotal, para la tribu de Leví. Otras cosas que eran para la práctica de lo que eran las 12 tribus de Israel. Leyes generales, porque la Biblia tiene leyes generales para el pueblo de Israel y leyes específicas para la clase sacerdotal. Y también tiene otros mandamientos que son para la iglesia, pero no están en el Antiguo Testamento. No están en ninguno de los libros de la ley tampoco. En esto, mis amados, es que nosotros hacemos hincapié en estos programas de tiempos de libertad, porque tenemos muchos líderes, muchos pastores, mucha gente que está al frente de las congregaciones maestras de la Biblia, enseñándole para la práctica cosas del Antiguo Testamento a la iglesia. Y eso no es correcto. Eso se viene a convertir hasta en apostasía, en herejía, mis amados. Porque Dios dictaminó ciertas cosas para el pueblo de Israel y otras cosas para la iglesia. Y que unas no son iguales a las otras. La doctrina de la iglesia está en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas escritas a las iglesias de aquel entonces. Libro de Romanos es un libro con una profundidad enorme y donde tenemos nosotros doctrinas pero lindas, preciosas, donde el apóstol Pablo les escribe a los romanos, libro de Efesios, el libro a los filipenses, las cartas pastorales a Tito, a Timoteo, a Filemón, las epístolas de Pedro, de Juan. Miren, en esos libros nosotros tenemos todo para adquirir el conocimiento y la sabiduría de lo que Dios quiere para la iglesia. Así que tengamos cuidado, y usted, mi hermano, que es maestro, que se dedica a enseñar, a discipular a la iglesia, dígale que lo que es para ellos está en el Nuevo Testamento. Que estudiamos lo del Antiguo Testamento, porque a mí me encanta estudiar lo que es el Antiguo Testamento, pero para conocer lo que era la relación de Dios con la humanidad y luego con el pueblo de Israel, y para sacar algunas enseñanzas de aplicación para la iglesia, pero no como doctrina, no como cuestiones que tenemos que hacerlas puntualmente. Ahí tenemos la historia de David, de Moisés, de Abraham, de ahí sacamos buenas enseñanzas de hombres de fe, de hombres obedientes a Dios, en el cual también tuvieron sus deslices, también tuvieron sus pecados, pero sobre todas las cosas vemos la misericordia de Dios, que Dios los perdonó, que Dios nunca guardó rencor, aunque le fallaron tal como le fallamos nosotros o quizás aún peor. Pero la misericordia de Dios es tan grande y eso está plasmado en cada uno de los libros del Antiguo Testamento y en los libros del Nuevo Testamento. Sacamos enseñanzas preciosas, pero no encontramos doctrina puntual para la iglesia, porque, repito, la doctrina de la iglesia está establecida en el Nuevo Testamento. Y lo del Antiguo Testamento que Dios quiso dejar para la práctica y la enseñanza de la iglesia está establecido también en el Nuevo Testamento.